menos graves, aunque lógicamente luego requieran su consideración, pues están en el lado, son más prevalentes y por tanto vemos más, pero requieren menos atención. Luego, si hay alguna pregunta, entraré más en esto. Quiero darles más que nada unas pinceladas porque entiendo que tampoco es cuestión de entrar mucho. Aparte de la atención general, es decir, de que nosotros atendamos lo que llega todo, luego tenemos una serie de programas específicos que hemos diseñado en función de patologías que nos parecían o más graves o más prevalentes. Concretamente, hay un programa específico que es de interconsulta con el hospital, con el servicio de pediatría. Nosotros tenemos un problema muy grave desde el inicio y es que no tenemos una unidad de ingreso de niños. Nuestro rango de edad va de 0 a 18 años. No, igual, o sea, tenemos un poco más amplitud que los servicios de pediatría. El problema que tenemos es que a partir de los 16 años, más o menos, los pacientes pueden ingresar con adultos, aunque no sería del todo correcto, pero bueno, siempre es más fácil. Pero cuando los niños son más pequeños y necesitamos ingresos, no tenemos unidad de ingresos en Cantabria. Tenemos que enviarles a Valladolid o a Basurto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para ingresar a un niño realmente nos lo pensamos muchísimo. De hecho, en estos dos hospitales siempre nos dicen los compañeros que cuando les enviamos un paciente de Santander, de Cantabria, les da muchísimo miedo porque está fatal. Es decir, intentamos siempre, claro, porque decirle a una familia que tiene que llevar a su hijo a ingresar a Valladolid, pues ustedes comprenderán que, en fin, bueno, que hay que pensárselo mucho y tiene que estar muy malito el niño. En Basurto ingresamos, pero tiene que ser a partir de los 12 años, con lo cual también tenemos ahí otro problema. Esto es un poco lo que pasó el año pasado en relación con esta actividad, bueno, el número de ingresos que hicimos. Claro, el número de ingresos en esta región es mínimo por esto que les estoy diciendo, porque antes de decidir ingresar a un paciente, aunque lo necesite, bueno, le damos muchas vueltas e intentamos hacer muchas otras cosas. Otro problema, otra cosa que no tenemos y que a mí me parece fundamental, yo he hecho no sé cuántos proyectos encargados por diferentes niveles de gerencias y de consejería y demás que nunca han salido, que es el hospital de día. El hospital de día en psiquiatría infantil es un tipo de recurso muy interesante porque permite que niños que puedan estar muy malitos o que niños que necesitemos valorar estén durante un tiempo y luego se vayan a dormir con sus familias. Entonces esto es en el ámbito nuestro es realmente un tipo de recurso muy interesante que tampoco tenemos. Bueno, sigo. Un programa que tenemos funcionando, que ha seguido funcionando a pesar de las dificultades, es el programa de trastornos generalizados del desarrollo o trastornos del espectro autista. Estamos en el mismo ámbito. Entonces, bueno, este es un programa que tenemos desde hace 4 años funcionando y que intenta dar respuesta de atención más específica, más intensiva a aquellos niños y adolescentes que tienen una patología encuadrada dentro de un grupo realmente muy heterogéneo, que es el grupo de los trastornos del espectro autista o de trastornos generalizados del desarrollo, trastornos del desarrollo social, en fin, estamos hablando siempre del mismo grupo. Ya digo que es un grupo muy heterogéneo con necesidades muy diferentes. Piensen ustedes que en este grupo están incluidos desde niños con autismos clásicos y un retraso mental importante hasta niños que pueden tener un síndrome de Asperger y que tienen un CI normal y tienen ciertas dificultades en las relaciones sociales, pero que tampoco tienen muchos más problemas que estos. En este continuum tan grande, claro, cada paciente es diferente completamente a otro y tiene necesidades completamente diferentes, ¿no? Pero bueno, intentamos, en la medida de lo posible, de nuestras posibilidades, que son pocas, pues dar una respuesta un poco más intensiva que lo que sería la consulta normal. El programa le llevamos una psicóloga, María Antonia Molino y yo, y bueno, lo que intentamos además, por ejemplo, la atención es por la tarde, para facilitar que las familias puedan acudir. Y bueno, esto fue lo que hicimos el año pasado. Esto es lo que dentro del programa ofrecemos. El programa ofrece la valoración clínica y el diagnóstico
por otro lado, también hay una valoración psicométrica, lógicamente, es decir, todas aquellas pruebas específicas, baremadas y estandarizadas que hay dentro del ámbito de los trastornos del espectro autista. Nos coordinamos con las intervenciones escolares, que son fundamentales en este ámbito, da igual la gravedad del cuadro. Hacemos grupos de padres. Este último año no hemos podido hacerlo, por razones varias, pero hemos mantenido un grupo de padres el año anterior. Tenemos una serie de sesiones y son 2 veces al mes. Trabajamos con las familias. Bueno, esto no puede ser de otra manera, porque siempre hay que trabajar con las familias. Trabajo individual en algunos casos también es necesario. No siempre, porque hay algunos niños que con las intervenciones que se hacen a nivel escolar y con la intervención familiar puede ser suficiente. Y luego hacemos un seguimiento farmacológico cuando sea preciso, que afortunadamente no lo es en todos los casos. Bueno, hay otro programa que este último año no ha podido funcionar, que es el programa de TDAH, que también tenía una estructura de grupo de padres y atención más específica a los niños que tenían trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Pero no he traído los datos porque este último año no ha funcionado. Y este otro programa, que es el que les comentaba antes, que es un programa de la consejería, pero que está coordinado funcionalmente con nosotros, y que es el programa de prevención, es un programa preventivo muy interesante, que además tiene un ámbito de actuación mucho más generalizado que nosotros, porque por ejemplo, este programa puede recibir demandas directamente de los padres, cosa que nosotros no podemos hacer por ser nivel especializado. Y bueno, yo creo que con esto yo ya he terminado, no quería tampoco presentar muchas más cosas, ¿no? Me parece mucho más interesante que igual son ustedes los que tienen dudas y preguntas que, bueno, tanto la doctora Arteaga como yo podemos intentar resolver. Gracias. Bueno, pues muchas gracias también a la doctora Soraya. Y ahora es el turno vuestro, si alguien quiere preguntar o hacer alguna consulta. Hola, buenos días. Quería preguntarle a la doctora Rosa María que si nos podría explicar algo sobre la enfermedad de Potter. ¿El síndrome de Potter? Sí. Sí, el síndrome de Potter. Bueno, el síndrome es un... Gracias. Sí. Bueno, es una enfermedad que no solo te coge el cerebro, sino que te coge el abdomen, te coge los riñones. Es esa, ¿no?, la que tú me comentas, ¿no? O sea, es una enfermedad multisistémica, como si dijéramos, el cerebro no es de las cosas a veces como más afectadas. Entonces, el síndrome de Potter hoy día sí se considera que tiene grados, como si dijéramos. Hay unos que llegan hasta ser incompatibles con la vida. No sé, vamos, el caso tú que manifiestas, ¿no? Y entonces que son a veces pues recién nacidos en los de que no orinan, por ejemplo, que nace el niño y aparte de verle una facies pues muy dimórfica, o sea, vamos a decir, no lo que tiene un recién nacido, una facies agraciada, tienen un abdomen muy prominente y luego a veces les puede faltar hasta riñón. Entonces hay casos en los que sí te falta riñón, porque no hace mucho ha nacido un niño, yo hablo como 1 año y pico, una cosa así, que nació un niño en el que realmente al faltarte riñón, la situación médica se tiene que plantear, claro, si te faltan por los riñones, el niño intraútero, lo que podría ser el feto, se ha estado regulándose su sangre y como si dijéramos, porque que sabéis, voy un poquito al mecanismo de cómo pasa. Intraútero, un niño cualquiera, el feto que está ahí dentro, y su madre, como si dijéramos, su sangre se alimenta y se limpia por la materna, que tiene sus vasos, un vaso arterial que le lleva el aporte del oxígeno y lo que puede ser por la hemoglobina y lo que es bueno, y hay un vaso venoso en el que se lleva todos los dendritos de ese niño. Y entonces ese está ahí intraútero como tal. Entonces el síndrome de Potter, al tener otras malformaciones asociadas en las que a veces no tienen ni riñón, él cuando sale y a tener que abastecerse él solo, respirar solo, alimentarse solo y todo, si él no tiene un riñón que le va a depurar su sangre, en teoría es incompatible con la vida, porque claro, no eres autónomo. Entonces,
¿Qué se plantean, por ejemplo, los síndromes de Potter, los más graves? Pues los más graves se llegan a plantear a nivel médico hasta decir, a este niño estaría indicado hacerle un trasplante, porque claro, dices, le dejas morir un organismo, le puedes, como digamos, hacer diálisis a un recién nacido, y de hecho pasó eso con el último que nació aquí. Estuvo un tiempo, se le intentó limpiar, porque claro, de lo que al niño hay que meterle suero y hay que meterle cosas, pero eso tendría que funcionar un riñón. Entonces, si no tienes un riñón que te apure, te tienes que plantear cómo está eso, o sea, cómo está ese organismo, y luego ahí dices, bueno, supuestamente que tengamos un riñón para podérselo poner en pocos días, supuestamente que nosotros, porque siempre tenemos que poner el techo lo más alto para cualquier paciente. Ahí pasó una cosa, que como él no tenía riñón y encima tenía otras muchas malformaciones asociadas, no iba a ser, como si dijéramos, eficaz, aunque se planteara hacerle un riñón, porque tienes que tener un hígado en condiciones que te ayude, y tienes que tener una serie de cosas. Y claro, ese niño lo tenemos que dejar morir, porque no es viable, como si dijéramos, aunque él tiene, pues puede tener pues, los riñones igual muy pequeñitos, muy en herradura, y entonces ver a ver cómo podría seguir avanzando ese niño, o sea, serían grados del síndrome de Potter, ¿eh? Entonces muchas veces pues te planteas eso, pero este niño en concreto que os hablo se tuvo que dejar morir muy dignamente, porque eso es otra cosa que se hace en la residencia, bueno, que no viene al caso, pero algunas veces pues algunos niños por su situación clínica, porque sean muy prematuros, porque tengan otra serie de malformaciones muy importantes, pues se les deja morir de una forma digna. Los padres que quieran estar y los familiares que quieran estar están en un recinto un poco apartados, no están con el resto de pacientes, aunque están ingresados allí en la unidad. Entonces ellos están el tiempo que puedan permanecer físicamente, poder entrar y salir, y el niño que no sufra, que no le veamos en una situación de necesidades, se le da pues su gotero y su cosa para que se pueda estar, como si estuviéramos alimentando, y no fallezca de una forma, vamos a decir, que no sea ética, ¿eh? O sea, que en ese sentido el síndrome de Potter es eso, pero el síndrome de Potter lo que más llega es problemas renales, agenesias renales, ¿eh? No sé si te he podido contestar. No es tanto lo cerebral como que te falte un órgano, de lo que comentábamos antes, que lo cerebral tú puedes vivir, y puede haber niños que tengan retrasos mentales muy importantes, pero si tienen un corazón sano, tienen unos riñones sanos, un pulmón sano y un hígado sano, esa persona va adelante, aunque tenga el cerebro pues un poco o bastante afectado, y malformado. ¿Se sabe por qué tiene esa enfermedad o ese síndrome? Fíjate, tú sí tienes interés en concreto, porque de lo que pasó hace un año y pico, yo no sé si es en relación a ese niño, pero si no, no me gusta hablar de ello, porque para mí es la ética de no nombrar a nadie ni decir nada, pero bueno, era por poderte pues, seguir. Mira, a fecha de hoy ha avanzado mucho también en el Potter, ¿eh? Entonces tú sí tienes interés en especial y quieres, porque hoy otra cosa que hay en nuestro hospital es el servicio de genética pues, molecular y genética, que está realmente, y si hay algo a fecha de hoy, porque igual lo que había hace un año y pico, a fecha de hoy ha avanzado muchísimo, ¿eh? Tú si tienes interés en especial, yo no me importa, te cojo el nombre y los datos y hago esta pregunta al servicio de genética, a ver si a fecha de hoy hay algo nuevo que se puede aportar y algo actualizado, porque te pasa ahí en todas las enfermedades. ¿Qué te digo yo? Pues cualquier cosa, una cromosomopatía, cualquier cosa de hace años no es la de hoy. Y así es en todo. Un problema pues, cardíaco de hace años no es el de hoy, porque ha evolucionado muchísimo. Entonces, tú si tienes interés, yo te cojo por los datos, me pongo en contacto contigo y te digo lo que hay a fecha de lo que es últimas referencias. Pero claro, como no es tanto lo neurológico, pues la verdad no estoy tan al día para poderte informar, pero en ese caso en concreto es un órgano fundamental que te falta y tiene que ser así.